Al inicio de nuestro noticiario hablábamos sobre las nuevas medidas que anunció el Ministerio de Salud con tal de contrarrestar el nivel de contagios de la COVID-19 en el país. Para hablar del tema tenemos a través de una entrevista en línea al doctor Claude Betts. Doctor, buenas tardes, bienvenido a Next Noticias. Buenas tardes, mucho gusto poder dirigirme a su teleaudiencia. Doctor, qué gusto que esté con nosotros y queremos preguntarle precisamente qué análisis podemos hacer de estas medidas anunciadas por el Ministerio de Salud. Confinamiento del 4 al 14 de enero en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. ¿Son medidas oportunas, doctor? Bueno, la situación realmente es gravísima. Yo creo que no se puede disminuir la gravedad de esta situación. Nosotros estamos compitiendo a nivel mundial entre Panamá y Estados Unidos. Son los dos países con la mayor incidencia por 100,000 habitantes de casos y estamos también compitiendo en también las tasas más altas de mortalidad. Eso es una situación de extrema gravedad. Realmente el hecho de tener detectados y en sus casas prácticamente 40,000 personas con infección activa, eso crea una situación que es inmanejable desde el punto de vista de las medidas que que hoy por hoy se pueden adoptar, que son la trazabilidad y el aislamiento efectivo de los casos, que es la forma de detener el virus. Esa medida que se están tomando, obviamente tienen como propósito quitarle oxígeno al virus, o sea, hacerle más difícil al virus poder seguir con esta transmisión absolutamente espantosa, la velocidad con que se está transmitiendo el virus. Y para eso las respuestas tienen que ser, nosotros tenemos que ser más rápidos que el virus. Y para hacerlo primero hay que reducir la magnitud para entonces hacer, pero esa reducción de la magnitud de la transmisión, o sea, quitarle oxígeno al virus, no hace sentido si luego después que le quitamos el oxígeno le volvemos a dar oxígeno y no hemos aprovechado este periodo en que justamente se quiere reducir la cantidad de personas contagiadas que están contagiando a otras personas para poder tener el control de esas personas que están contagiadas para precisamente evitar que cada individuo contagiado pueda contagiar otras personas más. Entonces, eso implica que eso tiene que estar enmarcado dentro de una planificación estratégica. Eso significa que tenemos que aprovechar ese momento o sea, no es cerrar por cerrar, sino es cerrar para poder tener la capacidad de abrir, de hacer una abertura. Y el objetivo final es una abertura para nunca más volver a tener que cerrar. Pero si nosotros estamos cerrando solo por cerrar por un tiempo y no estamos acompañando esto de las medidas que tienen que ser acompañadas para reducir la transmisión, y eso comienza por la necesidad de proteger a nuestra población, porque si estamos pidiendo que la población esté en aislamiento, en cuarentena, tenemos que también tener la capacidad de asegurarle a estas personas que puedan pasar no solo estos 14 días, sino puedan hacer frente a las necesidades básicas del día a día, de alimentación, de poder tener agua, luz, en fin, necesitamos garantizar esto, inclusive el mismo CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es el grupo económico más, digamos, representativo del pensamiento económico, hicieron un informe, un reporte especial para el COVID-19, llamado número 5, que fue publicado hace cerca de un mes atrás, donde ellos establecen 4 líneas de acción que ellos consideran esencial para poder enfrentar no solo la pandemia desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico también. Y comienzan con plantear la primera línea de acción que ellos proponen es establecer un ingreso básico de emergencia
como una herramienta de protección social. Ahora, Y doctor, inclusive, sí, sí, diga. queríamos consultarle, son aproximadamente 15 días de confinamiento. ¿Qué acciones deben tomar las autoridades? Deben tomar las autoridades durante estos 15 días para prepararse una vez culmine el confinamiento con la apertura económica. ¿Qué se debe hacer en este periodo? Bueno, definitivamente que hay que tomar acciones de verdad serias y costosas, que incluye el de establecer una infraestructura para la abertura que implica el tener un sistema de identidad digital, trazabilidad digital y hacer que los datos sean abiertos y públicos para dar la capacidad a que toda la comunidad científica y académica, inclusive de las mismas comunidades, puedan poder el análisis de esos datos para proponer soluciones, porque las soluciones no pueden venir simplemente de un solo pequeño grupo que va a enfrentar una pandemia donde el virus está por todos lados. Es importante entonces crear esa infraestructura. Tenemos que movilizar todos los recursos de tanto públicos como privados en una acción concertada de poder saber a dónde está el virus, para poder no solamente ir atrás del virus, sino ir por delante del virus. Y eso es tan importante ahora como va a ser cuando tengamos la vacuna también. Tenemos que saber a dónde está el virus para poder no llover sobre los mojados, sino justamente proteger a la población que está más a riesgo de exponerse. Y para eso se necesita información. Y una de las mayores deficiencias que tenemos nosotros es un sistema de información que, para empezar, es bicéfalo. No se comunica el sistema electrónico del Ministerio de Salud con la Caja de Seguro Social. Aparte de eso, se necesita integrar, hacer interoperable un sistema digital, porque si nosotros queremos hacer trazabilidad a 40,000 personas, eso es humanamente imposible si nosotros no contamos con herramientas modernas. Por ejemplo, si usted va en un carro, usted sabe que adelante hay un tranque. ¿Por qué? Porque la información de todos los vehículos que dan adelante está siendo llevado a un centro que analiza esa información y luego le devuelve y le dice, ahí está. Si usted va por este lado, usted va a encontrar un tranque. Esa tecnología existe y se puede utilizar para que usted sepa, mira, yo estoy próximo de una persona que ha sido diagnosticado con el COVID. Y yo puedo tomar medidas y puedo hacer el cerco y la cuarentena más específica si yo puedo saber quiénes están positivos, quiénes están cerca de esa persona, y eso se permite, es decir, ya varios países han adoptado y han sido exitosos en poder usar ese tipo de tecnología para Doctor, hacerle frente. hablemos un poco del tema de la trazabilidad. Por un lado, la mayoría de las personas se está recuperando en sus casas, pero denuncian que no les dan seguimiento por parte del Ministerio de Salud, no le llegan los medicamentos en el momento oportuno, gente que incluso pasa toda su cuarentena, se recuperan y nunca le llegó ni siquiera una pastilla. ¿Esto Sí. está afectando en el aumento de los casos, doctor? Casualmente, por supuesto, es exactamente, primero que la cantidad es una cantidad abrumadora, o sea, tratar de darle seguimiento a 40,000 personas y cada día aumentan 2 a 3,000 personas más, es una situación. Por eso mismo la idea que la cuarentena estricta reduzca ese volumen, pero obviamente el impacto de eso va a verse después de 2 semanas, como se ha planteado, ya creo que eso ya se ha visto, simplemente que es el periodo de incubación de la enfermedad. Pero lo que sí es importante es proteger a la población, darle los medios a que la población pueda cumplir con las medidas sanitarias y no simplemente regañar a la persona diciendo que se portan mal. Cuando alguien está pasando hambre y va a buscar un medio para subsistir, usted no puede decir que se está portando mal, está buscando la manera de poder darle comida, ponerle pan en la mesa de sus hijos. Y eso requiere que el Estado como tal tenga que pensar que los recursos del Estado
tienen que estar destinados a proteger la población del impacto que se toman de esas medidas, y que eso hace que la población además pueda cumplirlas, se logra reducir el impacto y al mismo tiempo tú puedes tener entonces el desarrollo de una infraestructura que requiere obviamente muchos recursos. Y una de las cosas más importantes es que Panamá ha tomado como medida de poder hacerle frente a estos desafíos enormes sumas de dinero de los préstamos de organismos internacionales. Pero es sumamente importante y tiene que haber una responsabilidad de que esos fondos estén destinados a lo que realmente va a ser efectivo y no bajo presiones de intereses particulares que desvían esos recursos para cosas que no tienen nada que ver o que inclusive son totalmente ineficaces. Y sobre todo, estamos trabajando, estamos tomando medidas con los ojos vendados por la falta de esa agilidad, porque lo que nos da los nuevos sistemas de información digital es justamente la rapidez, que aquí tienes no un se resultado puede, de la web. Doctor, sí, dígame. sí, queremos preguntarle, mucha gente ha cuestionado a través de las redes sociales este anuncio, porque esperaban que estas medidas se dieran antes de las fiestas de fin de año. ¿Fue el momento oportuno para anunciar un confinamiento y es el periodo oportuno para hacerlo? Bueno, como dice, no se puede ir al pasado, pero definitivamente esas medidas hubieran sido mucho más eficaces si hubieran tomado antes. Es más, la clave para el control del virus es la velocidad. Cuanto más tiempo le damos al virus, más difícil es poder controlarlo. Por eso que obviamente no hay otra. Estamos frente a una situación y hay que tomarla. Ya yo creo que estamos probablemente 2 meses tarde, porque la situación de Panamá es que cuando se aplicó la cuarentena estricta al inicio de la pandemia, tuvimos un resultado muy efectivo de reducir la transmisión. Prácticamente se aplanó la curva con un número bastante manejable de casos que permitiría, si en aquel momento tuviésemos invertido los recursos necesarios para montar una infraestructura realmente efectiva de trazabilidad, incluyendo el uso de tecnología digital que ya se utiliza para otros fines, nosotros no hubiéramos tenido, o sea, cuando se da la abertura sin una planificación, sin haber logrado un mecanismo de estar siguiendo el virus y saber a dónde está y estar cerrándole las puertas donde el virus está, nosotros encontramos que cuando se abrió la economía, ¡boom!, se hubo esa explosión. Luego que llegó a un cierto punto y comenzamos a ver que esto estaba llegando a un plató, se decidió que, bueno, ahora vamos a abrir aún más las facilidades para que el virus se encuentre con mucha gente sin poder controlar, sin tener la capacidad de controlar el virus. Es decir, la clave es una planificación estratégica integral, multisectorial y multidisciplinar. ¿Eso qué quiere decir? Todos tenemos que estar involucrados en esto, las comunidades tienen que estar involucrados, pero más importante que todo esto es la necesidad de una buena gobernanza. Tenemos que tener Doctor, confianza en nuestros dirigentes. doctor, Y eso ha sido un problema. me quedo con esa reflexión. Planificación es lo que se necesita frente a la atención de la pandemia por COVID-19. Muchísimas gracias por sus declaraciones en el noticiario estelar de Next Noticias. Muchas gracias a usted por esa oportunidad y espero que eso contribuya al control efectivo de esa pandemia, porque realmente la situación que estamos enfrentando es de una gravedad inconmensurable. Realmente tenemos que tomar las medidas extremas. Requiere muchos recursos y ojalá se entienda de que en ese momento hay que tomar las medidas. Son difíciles, pero son las que se requieren: recursos para la población, recursos para garantizar una infraestructura
que permita hacer una abertura segura, porque ahora mismo, o sea, aunque hagamos esa cuarentena, si volvemos a abrir como hicimos la última vez, después de la cuarentena se abre sin un control, simplemente habremos como un incendio. Si usted le tira un poquito de agua durante un cierto tiempo, muy bien, pero si luego te quita el agua y deja que el incendio siga, el incendio vuelve y toma su fuerza. O sea, Así es, doctor. esa Listo. es la clave para darle respuesta a su pregunta, que es absolutamente pertinente, y ojalá con esto se contribuya a ayudar a que el país pueda volver a tener un control de su situación sanitaria, social y Gracias. económica. Gracias, doctor, por acompañarnos en el noticiario estelar de Next Noticias.